Imaginen que todo esto que ven aquí es el espesor de la pared. Este lado de la pared, esta cara que no la podemos ver, se encuentra a una temperatura caliente. No nos interesa por qué, cómo es que está esa temperatura. Y esta otra cara, que sí la podemos ver, se encuentra a una temperatura baja. Esto vendría a ser el interior de la pared. Entonces significa que va a haber conducción de calor desde el lado o desde la superficie que está a mayor temperatura hacia la superficie que está a menor temperatura. Usted puede estar pensando, si la energía está fluyendo, entonces esta pared se va a enfriar. No, olvídese también de eso. Imagine, no sabe por qué, pero la temperatura en este lado siempre se mantiene así, una temperatura alta. Y la temperatura en este otro lado siempre se mantiene así, en una temperatura baja. ¿Por qué? ¿Cómo? No importa. Es una transferencia de calor por conducción en una sola dirección. El hecho de que esquemáticamente observemos que la energía está fluyendo, esto sigue siendo un flujo de calor en una sola dirección. Desde este punto, que puede ser el punto de origen, hasta este otro punto, que vendría a ser el espesor de la pared. El material que se encuentra justo al costado de la superficie, de esta superficie, pues seguramente se encuentra a esta temperatura, de hecho. Y el material que se encuentra justo en esta superficie se encuentra a esta temperatura, correcto. ¿Pero a qué temperatura se encuentra el material que está por aquí, por el medio? Bueno, el sentido común me dice, el material que se encuentra aquí en medio, pues evidentemente debe estar a una temperatura menor a esta temperatura alta y mayor a esta temperatura baja. Eso dice el sentido común, pues, ¿no? La temperatura del material en medio no tendría por qué estar en un valor menor a esta temperatura fría ni en un valor mayor a esta, a menos que haya algún agente interno en el material que esté generando calor o que esté consumiendo calor, ¿no? Una reacción exotérmica, una reacción endotérmica, bueno, ahí sí podría ser. Pero si no hay nada, solamente es un medio que permite el paso de la energía, pues la temperatura debe estar reduciéndose poco a poco. Es decir, que a medida que yo voy avanzando sobre este material, la temperatura debe ir disminuyendo. ¿Cómo disminuye? Bueno, eso va a depender de la conductividad térmica del material. Si el material tiene una conductividad térmica constante, que no depende de la temperatura, o depende muy poco de la temperatura en ese rango, y depende tan poco en ese rango que podemos asumir que es constante, como generalmente ocurre en realidad, entonces, a una conductividad térmica constante, eso va a llevar a obtener que la temperatura va a variar desde el punto o desde la superficie de mayor temperatura a la superficie de menor temperatura mediante un comportamiento lineal. ¿Ok? Eso usted lo puede fácilmente calcular utilizando la ecuación de Fourier. En cualquier posición de X, el flujo de calor es el mismo. El flujo de calor no disminuye. Entonces el perfil de temperatura a lo largo de X debería ser lineal. Ahora, imagino que esta superficie que puedan verlo aquí ustedes de color verde, vamos a suponer que sea esta. Ya no está verde, pues. Lo que pasa es que ahora a esa superficie, que es esta que está aquí, superficie verde, lo hemos coloreado en función a la temperatura que tendría esa superficie. Y como acabamos de indicar, el material que se encuentra justo aquí está a la temperatura alta, que le vamos a llamar T sub A. Y el material que se encuentra justo aquí está a una temperatura baja, y le vamos a llamar T sub B. ¿Okay? Vendría a ser este lado, esta área que está aquí, y el otro área que está acá. Y lo que está en el medio es este material. Y la temperatura, pues el sentido común me dice que va a ir disminuyendo poco a poco. Si lo pusiéramos en una escala de colores, pues va a haber una graduación paulatina y constante de la temperatura desde el valor alto al valor bajo. Ya, vamos a distribuir toda esta área de esta superficie en diferentes segmentos, utilizando una cuadrícula, como por ejemplo esta. Lo voy a dividir en varias cuadrículas. Esta distancia que ven acá es esta distancia, X. Cada una de estas cuadrículas que he formado tienen una distancia llamada
delta de x. Si yo sumo todos estos delta de x, pues voy a tener el espesor de la pared. Si yo quisiese analizar cómo cambia la temperatura en esa superficie, lo podría hacer a través de saber cómo es la temperatura a medida que voy pasando desde este punto de temperatura alta a este punto de temperatura baja. Es evidente que en cualquier parte sobre esta línea horizontal que estoy marcando, la temperatura es constante, es una sola, menor a T sub A. La temperatura en cualquier parte de este trazo horizontal imaginario también es constante. La temperatura en cualquier parte de esta línea horizontal es constante. Si yo quisiese saber cómo es la temperatura en cualquier parte de esa superficie, me basta con saber cómo cambia la temperatura en dirección vertical, porque lo que determine, lo que encuentre en la variación de la temperatura en dirección vertical, pues va a ser igual en dirección horizontal, pues, ¿no? Entonces, aprovechando esta cuadrícula, yo podría simplemente determinar la temperatura que existe en cada uno de estos nodos o de estos puntos, que son la intersección de los rectángulos, de los cuadrados que he formado. Por supuesto que si usted forma una cuadrícula más pequeña, pues va a tener más puntos entre T sub A y T sub B. Y mientras más puntos tenga, pues va a tener una descripción más realista de lo que está ocurriendo en esa pared, ¿no? Mientras menos puntos, o sea, menos divisiones haya realizado, pues el resultado no va a ser tan bueno. Voy a llamarle a este nodo el nodo I. Es un nodo cualquiera. Este puede ser el nodo 1, el nodo 2, el 3, el 4, el 5. Este no, porque este ya conozco, ya sé cuánto es la temperatura de este nodo, este sub B. Y la temperatura de este nodo también ya lo conozco, este sub A. Lo que desconozco son estos nodos de aquí. El flujo de calor, Q punto, es igual al área. Esta área que está aquí, es esta área que está aquí, esta pequeña área que está aquí, donde está fluyendo la energía. No es el área azul, ni el área roja que ven acá, no, ese es un esquema, no. Me refiero a esta área verde que está aquí, esta área verde pequeña. Es el área transversal al flujo de calor, y el flujo de calor va en esta dirección, de arriba hacia abajo, por lo tanto, es el área transversal a ese flujo. K, la conductividad térmica del material. E vendría a ser el espesor, es decir, la distancia que hay desde la pared caliente hasta la pared fría. Y el potencial de temperatura, T sub A y T sub B. Esto me da el flujo de calor. Pero también yo podría tomar solamente este nodo que corresponde al punto A con este nodo que corresponde al punto I, un nodo cualquiera que está en el trayecto. Y a partir de estas dos temperaturas podría también escribir una ecuación del flujo de calor. Por supuesto que sí. El flujo de calor que pasa a través del punto A y el punto I estaría dado por esto. El flujo de calor es igual al área. El área se supone que es la misma. Esta área transversal que está aquí es la misma que está acá, es la misma que está acá, es la misma que está durante todo el trayecto. Es esta área que se opone o que está en dirección transversal a este flujo de calor. El área es constante. La conductividad térmica del material, bueno, si suponemos que la conductividad térmica es constante, pues va a ser también la misma. Y aquí tendría el potencial. El espesor estaría dado por la distancia que hay desde el punto A hasta el punto I. ¿Y qué distancia hay aquí? Bueno, si hemos hecho la división en pequeños segmentos y cada segmento mide delta de X, entonces es cuestión de contar, pues, ¿no? ¿Cuántos segmentos hay acá? Acá hay un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos, cinco segmentos. Hasta aquí tengo I segmentos. Como tengo I segmentos, multiplicado por el delta de T, me va a dar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto I. I es el número de segmentos multiplicado por el delta de X. Estos dos flujos de calor son los mismos. Si son iguales, entonces yo podría hacer lo siguiente. Y dado que aquí también en el lado derecho de ambas ecuaciones veo que el área de flujo es la misma y que la conductividad térmica es la misma, lo único que cambia aquí es el espesor total, y aquí cambia este espesor parcial y el potencial,
Entonces todo lo que sea constante lo puedo pasar al otro lado. Esta área por esta conductividad lo puedo pasar a dividir, al igual que esta área y conductividad lo paso a dividir. Y aún así serían iguales. Si son iguales, entonces significa que este término que va a quedar aquí, el potencial entre el espesor de la pared y este delta T y este espesor hasta el punto I, pues todo esto van a ser iguales. Si estos dos términos son iguales, bueno, esto ya no lo utilizo, me quedo solamente con esto. Y yo podría determinar la temperatura en el punto I. ¿Y qué necesitaría para ello? Pues simplemente despeja. Bueno, si usted despeja, vas a tener la temperatura en el punto I. ¿Y qué necesitas para ello? Bueno, conocer la temperatura de los extremos, conocer el espesor total de la pared, si has hecho la división en pequeños segmentos, bueno, conocer el espesor del segmento y en qué segmento te encuentras. Si se dan cuenta, no necesito para nada la conductividad térmica. No, en realidad sí se necesita. Lo que pasa es que está metida en otra parte que a veces no podemos percibir. Te dirá, ¿pero dónde? Si no veo acá la conductividad térmica. Lo que pasa está, ¿por qué esto está a esta temperatura T sub E? Esto vamos a suponer que sea 20 grados Celsius. ¿Pero por qué está a 20? Vamos a suponer que esto esté a 100 grados y esto esté a 20 grados. ¿Pero por qué está a 20? ¿Por qué no está a 30? Bueno, no sé, ese es mi dato. No, eso está a 20 o está a 30 justamente por la conductividad térmica. Desde el momento que tú defines la temperatura fría, T sub E, ahí ha estado presente la conductividad térmica. Solamente que eso nos hemos saltado. ¿Ya? Entonces no es que a la conductividad no interese y como la conductividad no aparece, entonces quiere decir que la temperatura dentro de una pared es igual en cualquier tipo de pared. No, depende del material y ahí depende de la conductividad térmica. Entonces esto puede ser un poco de confusión porque usted puede decir, bueno, pero acá no aparece, ¿no? No, sí está, solo que la conductividad térmica ha sido el que ha originado que T sub E tenga ese valor. Entonces fíjese que acá tengo una herramienta para yo calcular la temperatura en el interior de la pared. Pero esto sigue siendo una conducción unidireccional, ¿eh? Es más, si usted observa bien la ecuación, si le analiza bien esa ecuación, esa es una interpolación. Ha interpolado un punto interior entre dos puntos utilizando una ubicación. Eso es como agarrar aquí, como hacer esto. Tengo la temperatura alta, tengo la temperatura baja, trazo una recta, me ubico en cualquier punto X, voy a la recta y ya tengo aquí mi temperatura. En realidad es eso. Eso es lo que ha ocurrido. El valor de esta temperatura I lo he obtenido, o para obtener esta temperatura, mejor dicho, requiero de esta temperatura A y esta temperatura B. O al menos es así como lo acabo de determinar, ¿no? T sub I lo puedo determinar a partir de las temperaturas extremas. Pero ¿qué tal si ahora hago esto? Miren, ahora me voy a enfocar en la temperatura I y la temperatura que está en el nodo anterior, o sea, en el nodo I-1, porque recuerden que ahora solamente estamos analizando la temperatura en estos puntos, nada más, no en el medio, solo en estos puntos. Y usted quiere saber la temperatura en este punto. Usted sabe que hay una temperatura en el punto anterior, que debe ser mayor que esta seguramente. Y hay una temperatura en el nodo siguiente. Haciendo el mismo análisis que se hizo en un momento, el hecho de tomar este Q que va de extremo a extremo, con el Q que va del punto A al punto I, podría yo tomar o determinar el flujo de calor que va desde el punto I-1 hasta el punto I. ¿Sí? Puedo hacer una ecuación, sería Q punto es igual al área de transversal, que es igual para todos, la conductividad térmica entre el espesor, y sería solamente este espesor, y este espesor es delta X, entre delta X por el potencial, y el potencial sería TI-1 menos TI. Y en este lado, el flujo de calor sería Q punto es igual al área por la conductividad térmica entre este pequeño espesor, que sería delta X, multiplicado por TI, que ahora vendría a ser la temperatura mayor, menos TI más 1, que vendría a ser la temperatura menor. Y ambos flujos de calor serían iguales. Es decir, que llegaría a una ecuación de este tipo.
¿Ves? Ahí está el flujo de calor entre el área, entre la conductividad térmica, y aquí está el primer potencial desde TI-1 hasta TI dividido delta de X. Este delta X sería así como este espesor que está acá, como si esto pasó a dividir, ¿verdad? Y por otro lado tengo desde TI hasta TI+1. ¿Ven? Ambos términos comparten este mismo, así que son iguales. Entonces, yo podría despejar T sub I, por supuesto. De aquí usted puede despejar T sub I. Es más, estos delta X como son iguales, porque se supone que cuando usted hace esta cuadrícula, tiene que hacerlo con segmentos del mismo espesor. ¿Le va a salir así? Usted puede determinar la temperatura en el punto I, es cuestión de despejarlo nada más, si conoce la temperatura en el punto anterior y conoce la temperatura en el punto posterior. Es más, si usted lo despeja, a ver, yo creo que lo pueden hacer mentalmente. Miren, este pasa sumando, el 2 pasa dividiendo. Pues resulta que TI es la temperatura media de estos dos, es el punto medio. Entonces, así usted podría determinar qué pasaría si esto lo traslada aquí. Bueno, puede determinar diferentes ecuaciones para los diferentes puntos. Esto parecería un poco irrelevante porque uno diría, pero ¿para qué hacer tanta cosa si al final ya sé que esta es si la temperatura cambia con X de manera lineal? No tiene sentido, mejor está la primera ecuación, es más fácil. Sí, tiene razón.